Escoja una. ¿Qué te parece? ¿Qué fruta es esa? Es una fresa. ¿Qué te pareció, Sally? Es un poquito dulcita. Es un poquito dulcita. ¿Cuántos han comido fresas? ¿Y qué les ha parecido la fresa? Rico. Uy, sí, las fresas son muy ricas. ¿Saben ustedes? Sally tiene una risa muy hermosa. Vamos a escuchar la risa de Sally. Ríete, Sally. Así. Vamos a ver quién se ríe mejor que Sally. Vamos a ver, Andrea. Ay, nos da como miedo reírnos, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos una hermosa risa, ¿verdad? ¿Saben? Así como Sally olió el perfume y le pareció rico. ¿A qué te olió el perfume? A caramelo. A caramelo. También saboreó la fruta. ¿Y era cómo? Sabor a fresa. Sabor a fresa. Y también, ¿qué otra cosa hizo? Tocó algo agradable. Era un peluche. Saben, niños, todo lo que nos gusta para nosotros es bueno, ¿verdad? Todo aquello que nos gusta, así como a Sally, el perfume, la fresa, el peluche, eso es bueno. Saben, niños, así es Jesús. Él es bueno, agradable, es rico estar con Él. Los amigos son también agradables estar con ellos. ¿Quién tiene amigos aquí? Sally, ¿tú tienes un amigo? ¿Te gusta hablar mucho con tu amigo? Sí. Ajá. ¿Te gusta mucho escuchar a tu amigo? No tanto. ¿Por qué será que no te gusta escucharlo? Porque algunas veces él habla muy feo. Habla muy feo. A ver, niños. Adalia, ¿tú tienes amigos? ¿Te gusta hablar con tus amigos? ¿Te gusta escuchar a tu amigo? ¿Por qué te gusta escuchar a tu amigo? Porque dice palabras bonitas que me gustan. Muy bien. Jesús también es nuestro amigo y nos dice cosas hermosas. Y hablamos con Jesús ¿por medio de qué? De la oración. De la oración. Sally nos dice que hablamos con Jesús por medio de la oración. Y también o escuchamos a Jesús por medio de la Biblia. De la Biblia. Muy bien. Jesús es amigo nuestro. Él es nuestro amigo y tiene algo preparado allá en el cielo. Así como Jesús estuvo aquí en la tierra y le encantaba a estos hermosos niños, así están ustedes aquí sentaditos, escuchando a Jesús también. Porque Jesús es tu amigo, es mi amigo. Hay un cantico que dice, Jesús ama a los niños. ¿Cuántos lo saben? Sally me va a ayudar. Dice, Cristo ama a los niños por doquier. No importa su color, Él los ama con amor. Cristo ama a los niños de doquier. Así que Cristo ama a los niños y no importa su color. Él los ama mucho. Y no solamente nos ama, ha preparado una hermosa mansión para estar con Él. Nosotros tenemos que hablarle a otros de ese hermoso Jesús que está allá en el cielo y que nos está esperando. Que Dios los bendiga. Y nunca se olviden de su amigo, Jesús. Dios les bendiga. Vamos a entregar unas cositas para que la lleven de recuerdo.
Para continuar alabando el nombre de Dios, vamos a escuchar un hermoso especial. Vamos a cantar un himno congregacional para que todos juntos tengamos este momento especial de adoración a Dios. El himno Habla, Señor, a mi alma. 379, 379. Solo no
Bueno, gracias a la congregación por el especial. Estamos felices y contentos de estar aquí en la presencia de Dios. De manera especial le agradezco a Dios por esta oportunidad. A mí me gusta más escuchar a los predicadores. Y cada vez que me paro aquí me gusta hablar de salud. Sin embargo, la orden de Dios hoy fue no hablar de salud. Así que vamos a hablar lo que Él nos inspiró. Vamos a orar antes de empezar este tema. Bendito Dios y Padre, muchísimas gracias por el don de la vida y de la salud. Gracias por este momento de reunión. Hay poquitos hermanos, Señor, pero gracias porque las bancas las ocupan tus santos ángeles. Gracias por cuidar de todos y cada uno de nosotros, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya está terminando la Semana Santa. Así se le llama, Semana Santa, que en un principio probablemente se determinó que se recordara la pasión vivida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, la Semana Santa ha pasado a tener otro significado. Para algunos un significado de turismo, para otros un significado de viajes, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí está celebrándose la Semana Santa y es una oportunidad para la Iglesia Adventista predicar el mensaje de Dios. Hoy vamos a analizar una categoría de Bloom profunda. Vamos a analizar las últimas palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Y nos vamos a encontrar que los evangelios registraron estas palabras. Los 4 evangelios los registran: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo y Marcos registran una sola palabra, registran la 4ª frase que Cristo dijo en la cruz. Mientras que Lucas, él registra la primera, la segunda y la 7ª palabra. El discípulo amado de Cristo registra la 3ª, la 5ª y la 6ª palabra. Esto es importante porque cuando nos coloquemos en el análisis vamos a ver que cada uno escribe una nota especial que el Espíritu Santo le reveló que escribiera. Así que mientras los soldados estaban allí crucificando a Cristo Jesús, encontramos que Cristo está sufriendo, ha tenido dolor, ha tenido angustia, ha tenido sufrimiento. Y a pesar de que lo están torturando, cuando logra pronunciar una frase, la primera, que la registra el libro de Lucas en el capítulo 23 y el versículo 34, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración de Cristo fue ofrecida nada más y nada menos que por los culpables de la muerte de Cristo Jesús. Sería ofrecida por los judíos, porque allí estaban los judíos encarnados en los sacerdotes, en los ministros, en los fariseos, que ahora se jactaban de haber tenido la victoria de poder llevar a la cruz del Calvario nada más y nada menos que a Cristo Jesús. O sería por los romanos esa oración de perdón, porque era, a fin de cuentas, eran los romanos quienes estaban haciendo la parte ejecutiva, la parte operatoria del juicio de Dios. Ellos eran los que estaban operacionalizando la variable, diríamos en este momento. Eran ellos los que estaban infligiendo el castigo a Cristo Jesús. Pero fíjense que es una frase de oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O a lo mejor esa oración no era
solo por los judíos ni por los romanos, a lo mejor era por ambos, por los judíos y por los romanos. O quizás si de repente genéricamente pensamos que esa oración fue por toda la humanidad. Genéricamente toda la humanidad está implícita allí. Llama la atención que mientras Cristo está sufriendo, está siendo flagelado, Cristo aparta de sí su dolor y su sufrimiento para centrarlo en el pecado y en las consecuencias del pecado que la gente pecadora tendrá que vivir al final del tiempo. Quita de sí ese sufrimiento para ponerse a pensar en las personas, en la persona pecadora, en los judíos, en los romanos, en ti, en mí, en toda la humanidad. Y llama la atención también que Cristo no invocó ningún tipo de maldición sobre los sacerdotes. No invocó venganza sobre los sacerdotes, sobre los judíos. No invocó venganza sobre los romanos. Más por el contrario, frente al Padre está intercediendo para que haya perdón. Ahora, esa oración de Cristo por todos los enemigos involucró también a una persona que estaba a su lado. Había junto con Cristo Jesús dos personas que habían sido señaladas de criminales y por eso fueron a la cruz del Calvario, también a pagar su culpa. Y llama la atención que Jesús, sufriendo y moribundo, podía escuchar las palabras de todas las personas que estaban allí presentes. Se compadeció a pesar de eso de todas ellas y suplicó: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa expresión que hace Jesús le está dando el derecho de ser abogado nuestro para con el Padre, porque está intercediendo por él. Los abogados interceden por las personas. Interceden por las personas porque las personas desconocen muchos elementos jurídicos que le pueden beneficiar para obtener un favor de una causa jurídica. Y allí está el Padre, escuchando la petición del Hijo, que al presentar esta petición de perdón se hace abogado de la humanidad. ¿Qué pudo ver Cristo allí en la cruz cuando pronunció estas palabras? Si ustedes leen un poquitico más abajo del verso que vimos ahorita, se van a encontrar que los soldados están repartiendo sus vestiduras. ¿Y saben qué? Llama la atención que no la rompieron, no pudieron partirla. ¿Y saben por qué no la pudieron partir? Porque era tan humilde el traje de Cristo que era de una sola pieza, no tenía costuras. Por eso ellos no pudieron romper esa vestidura. Y como no pudieron romperla, no había nada que repartirse, entonces simplemente la jugaron al azar, a ver a quién le quedaba esa pieza. Así que la repartieron y alguno de ellos debió haber tomado esa pieza. Otra cosa que llama la atención, una vez pronunciada esa primera palabra, es que se acerca un soldado a darle un estupefaciente al Salvador. ¿Saben que cuando las personas eran sentenciadas a muerte de cruz, se les permitía tomar una droga para que ellos pudieran soportar los dolores? La palabra de Dios dice que Jesús rechazó esa droga porque no quería que nada nublase el entendimiento y la inteligencia que iba a necesitar para comunicar nuestro caso al Padre Celestial. Ni siquiera su caso, porque también lo hizo, pero pensó más en nuestro caso.
estaba allí, como les dije, un ladrón. Habían dos ladrones o dos criminales que estaban a su lado, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y a pesar de eso, Cristo podía escuchar las palabras tanto del criminal como de las personas que estaban allí abajo. Pudo escuchar las frases pronunciadas por los sacerdotes. Epa, este salvó a otros y a sí mismo no se puede salvar. Hey, tú, si eres Cristo, bájate de allí y sálvate. Sálvate. Sálvate para que veamos y podamos creer. Y lamentablemente así hay muchas personas hoy en el fin del tiempo. Muchas personas que tendrán que ver para poder creer. Sin embargo, en la conversación que Jesús tuvo con Tomás, el llamado Dídimo, le dijo: bienaventurados los que sin ver han creído. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido que ver para creer, pero yo cuando conocí la verdad de Cristo Jesús, yo dije de una vez: tomo mi decisión por Dios y me bautizo. No tuve necesidad de ver milagros. Y qué bueno que Jesús, cuando tuvo esa conversación con Dídimo, Santo Tomás, le dijo: bienaventurados los que han creído sin necesidad de haber visto. Mira, y ya tomaste tu decisión por Cristo Jesús. No, cuando Cristo me solucione a mí algunos problemas y yo vea un milagro, entonces yo tomo la decisión por Cristo. Pues Cristo en la cruz del Calvario nos está dando una lección muy diferente. Y esas 7 frases que Cristo pronunció en la cruz del Calvario son 7 lecciones tremendas para el pueblo de Dios. Y especialmente son 7 lecciones de amor para sus hijos amados. Así que durante su agonía en la cruz, Jesús tuvo la oportunidad de ver un rayo de consuelo. Y ese rayo de consuelo fue con la presencia de un criminal. ¿Por qué decimos esto? Estos 2 hombres, como les dije, están siendo crucificados por Cristo Jesús, pero cuando los dolores y los tormentos y la tortura empezaron a arreciar, entonces comenzaron a desesperarse. Uno se desesperó más que el otro y empezó a maldecir y empezó a decir blasfemia. Pero no sucedió así con otro de los criminales. Más por el contrario, ese hombre, dice la hermana White, que no era un criminal empedernido, sino que se había hecho criminal cuando escogió sus amistades. Escogió sus malas amistades y sus malas amistades le enseñaron hábitos de delincuencia y de criminalidad. Y entonces se hace delincuente y se hace criminal. Pero a pesar de eso, la hermana White también dice: ese criminal era más inocente que muchos de los que estaban al pie de la cruz del Calvario vociferando maldiciones contra Cristo Jesús. Y acababa de ser sentenciado por la sociedad, así que era menos culpable. Este hombre había escuchado y había visto a Cristo Jesús. Había creído en el mensaje de Cristo Jesús. Lo creyó, lo vivió. Pero cuando fue a seguir a Cristo Jesús, la teología de los samaritanos, de los fariseos, de los publicanos y de los sacerdotes de la época, lo llevaron otra vez lejos de la verdad verdadera de Cristo Jesús. Eso lo dice la señora White en la Inspiración. Este hombre creyó en Cristo Jesús y cuando se dispuso a seguirlo, las falsas enseñanzas del Evangelio lo llevaron a desviarse del buen camino. Y estando el ladrón allí, le vocifera al otro criminal. Vamos a llamar a uno bueno y a otro malo, pero no sé si hay un criminal bueno o criminal malo. Pero el criminal bueno, dándose cuenta y convenciéndose nuevamente de mirar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de que en él no había pecado alguno,
le dice, nosotros a la verdad justamente merecemos lo que nuestros actos han hecho, pero este hombre no ha hecho ningún mal, no merece este castigo. O sea que el Espíritu Santo, aún en la hora de la muerte de este hombre, está hablando a su corazón y lo está convenciendo de pecado. Y esa persona se está arrepintiendo. Así que puede mirar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario magullado, maltratado, lacerado, y sin embargo está viendo allí nada más y nada menos que al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, su alma desamparada se aferraba nada más y nada menos que a un Salvador moribundo, pero Salvador al fin, porque Cristo estaba moribundo en ese momento. Y es cuando le formula esa expresión: oye, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Ese fue un consuelo para Cristo Jesús. De todo el sufrimiento que estaba pasando, escuchar un alma arrepintiéndose en las horas difíciles de su vida fue un encanto para Cristo Jesús. Y rápidamente Cristo, con voz melodiosa, sutil, llena de amor, le responde la segunda expresión que la conseguimos en Lucas 23:43. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Muy probablemente ustedes van a ver una versión, o no sé, de repente revise su versión porque hay versiones que están equivocadas. Recuerden que cuando se escribió la Biblia no se utilizaban puntos ni comas ni puntos y apartes ni nada de eso, eran expresiones seguidas. ¿Qué identificaba de qué se estaba hablando? El contexto que se estaba viviendo era lo que identificaba. Algún traductor, al hacer la traducción de la Biblia, queriendo ayudar a poner un mensaje claro, colocó una coma donde no debía colocarla. Yo creo que el enemigo, no pudiendo haberse metido con los 66 libros que fueron bien protegidos por el canon, logró introducir su mano peluda cuando se hizo la traducción de la Biblia y colocó una coma allí. Así que su Biblia, si está mal traducida, debe decir: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el reino. Esa es una versión equivocada. Esa es una traducción equivocada. Puedes corregirla de una vez. No, pero ¿cómo la voy a corregir? Alguien con doctorado en teología me lo tiene que decir. No necesitas un doctor para eso, porque la Biblia se interpreta por sí sola. Es más, y lo vamos a hacer sencillamente, usted lo va a hacer ahí conmigo. Cristo murió a eso de las 3, 4 de la tarde. Pregunto, ¿subió a su Padre? ¿Dónde estaba Cristo? Cuando murió y lo enterraron, ¿dónde estaba Cristo? En una tumba prestada que le había cedido un hombre caritativo. Así que pasó viernes, sábado y llegó el domingo de resurrección. Y la Sagrada Escritura dice que el domingo muy temprano, cuando María Magdalena lo fue a ver, no lo encontró. Fue y avisó a los apóstoles. Los apóstoles vinieron. El primero que entró, como siempre, fue ¿quién? Pedro. Dejó atrás al otro y pasó y revisó y no consiguió nada. María Magdalena está llorando. Escucha la voz o la expresión de una persona que le habla. Ella cree que está hablando con el hortelano. Cuando él le pronuncia una expresión conocida por ella, Raboni, es la respuesta de ella, que significa maestro. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, porque aún no he subido al Padre. Entonces esa segunda expresión, de cierto te digo,
hoy estarás conmigo en el reino, ¿es verdadera? Es falsa. Yo generalmente para estudiar utilizo una versión muy popular, es bilingüe, lo que me permite ver cómo lo traducen los gringos para yo tener un contexto más generalizado. Pero como es una versión popular y es católica, entonces cae en el error. Afortunadamente, revisando la Biblia de mi hermano Javier, es una Reina Valera corregida del año 2000, está corregida, está exactamente corregida, y dice, vamos a buscarla acá para que lo leamos, pero es el contexto que les he dado. Lucas 23, 43, se lo voy a leer como lo dice acá. Entonces Jesús le contestó, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esta sí es la traducción correcta. Así que usted, sin necesidad de que un doctor en teología se lo esté diciendo, el Espíritu Santo a través de la misma palabra la inspira y nos da la corrección. Y es importante saber esto porque cuando Cristo le dice al ladrón, estarás conmigo en el reino, le está dando la promesa de salvación y de vida eterna. Ahí hay una persona que está consiguiendo la salvación y la vida eterna, sin importar los pecados aborrecibles que haya cometido. No significa que eso no haya producido dolor y miseria, los pecados que él cometió, pero Cristo Jesús los está pagando ¿dónde? En la cruz del Calvario, donde precisamente está muriendo, donde está muriendo por causa tuya, mía y de toda la humanidad. Hermanos, cuando recibimos al Señor Jesús, cuando usted se decide por Cristo Jesús, está recibiendo la promesa de salvación que el Padre le transmitió al Hijo para que el Hijo nos las transmitiera a nosotros. Por eso es que cuando los ministros están bautizando y llaman a las personas, ese es un momento solemne, hermanos. Ese momento es el momento del Espíritu Santo. Y muchas personas escuchan el mensaje. El sábado pasado yo estaba en las cámaras cuando estábamos produciendo vía internet con el hermano Javier y me llamó la atención que no se hizo el llamado. Y yo pude mirar de arriba la congregación y yo dije, hay una persona que va a pedir el bautismo. Yo se lo comenté allá al hermano Javier. Porque es la voz de Dios hablándole a la persona. Y cuando la persona se hace susceptible a la voz de Dios, entonces el Espíritu Santo le habla con profundidad. Pero si rechazamos la voz de Dios en ese momento, yo no me voy a parar, ¿Cuántos llamados se hacían cuando yo estaba estudiando la palabra de Dios para ser bautizado? Y yo me levantaba y no sabía nada de la Sagrada Escritura. Yo decía, pero me voy a bautizar cuando estudie, quiero aprender bastante de las cosas de Dios. Hermanos, cuando un pastor o un laico te hace un llamado para que entregues la vida a Jesús, lo que se está reviviendo en ese momento es la misma expresión de amor que Cristo Jesús tuvo para con el criminal al perdonar toda su falta y todos sus pecados y darle la oportunidad de salvación y vida eterna. Esto es importante porque en otras de las reflexiones vamos a ver cuán profundo es esto. Cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando usted acepta al Señor Jesús, Jesús entonces tiene la potestad de interceder por nosotros y de salvarnos y capacitarnos para serle fiel en la obra que Él nos ponga a hacer. Muchas personas dicen, yo no me voy a bautizar porque yo no sé trabajar en las cosas de Dios. Hermano, no tengas temor por eso. Porque cuando Dios llama, Dios también bendice y capacita para el servicio cristiano. En algún trabajo Dios te pondrá a trabajar para que le honres y le glorifiques. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando estudiaba esta segunda palabra es que la hermana White habla
de lo asombrado que estaban los ángeles de Dios, contemplando el espectáculo del sufrimiento que estaba viviendo Cristo Jesús. La hermana White dice que el asombro de los ángeles era un asombro profundo. Profundo al ver que el Salvador de la humanidad estaba sufriendo no solamente mental, sino corporalmente, y no había nadie que intercediera por Cristo Jesús. ¿Cómo? Ellos no se explicaban, ¿cómo es esto? Él los creó, Él los hizo, les dio amor, les dio vida, les dio tierra, les ha dado todo. Templo, tiempo, tesoro, talento, las 4T de la mayordomía. Y no hay una persona que intervenga por Cristo Jesús. Dicen, la hermana White, que los ángeles estaban asombrados de ello. Pero mientras los ángeles se asombraban de este acontecimiento, Jesús, pendiendo en la cruz, miraba a la multitud que estaba allí. Y le llamó poderosamente la atención una figura femenina que estaba allí, cerca de la cruz. Y esa figura humana femenina estaba siendo sostenida por los brazos de Juan. Imagínense a una madre contemplando el drama del sufrimiento y la tortura de un hijo. Probablemente no tendría fuerzas para estar allí. La hermana White dice que María la Virgen estaba allí, al pie de la cruz, porque Juan la sostenía. Si el hijo estaba sufriendo, muy probablemente la madre también estaba sufriendo. Tan grande era la agonía de Cristo Jesús que apenas sentía el dolor. Había un dolor más profundo que Cristo tenía en su cuerpo, en su mente. Precisamente no era el dolor del sufrimiento del azote o de las torturas lo que le producía la agonía a Cristo. Había un dolor más intenso. El dolor más intenso era ver cómo el hombre se ha hecho tan familiar con el pecado que se ha vuelto ciego al pecado y ahora peca con tanta libertad que no ve las consecuencias del pecado. Cristo, que vivió en carne propia la humanidad, Él da fe de esto. Y su sufrimiento estaba allí. Cómo el hombre ha amado tanto al pecado, y lo ha amado tanto que muchos, al llegar el fin del tiempo, no se van a desligar del pecado, aún a pesar de perder la vida eterna. Esto es terrible, hermano. Y Cristo está sufriendo porque está viendo eso en la humanidad. Hay personas que han pecado, tan familiarmente se han hecho con el pecado, que ya no les importa pecar. Y su pecado les es familiar, es parte de ellos. No pueden vivir sin el pecado que cometen. Ese pecado les va a costar la vida si no se arrepienten en Cristo Jesús. La hermana White dice que con asombro los ángeles presenciaban ese espectáculo. Velaron su rostro para no ver el espectáculo del sufrimiento de Cristo. Va más allá y nos muestra cómo la naturaleza también se negó a responder. El sol, que dio sus rayos luminosos desde la mañana, cuando llega la hora de crucifixión, retira sus rayos para volver toda la escena en densa oscuridad. Hasta la misma naturaleza se negó a cumplir su función. Dice la Biblia que fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Hasta la misma naturaleza se está negando y está velando, se está tapando para no contemplar el sufrimiento del creador de los astros, del creador de la humanidad. Y la oscuridad era tan densa como una noche sin luna y sin estrellas, que las personas no podían contemplarse los unos a los otros. Eso no era porque estaba sucediendo un eclipse. Eso era porque Dios estaba dando el testimonio de que su Hijo
estaba siendo martirizado y crucificado en la cruz del Calvario para salvación del pecador. Llama la atención también que en esa oscuridad densa estaba nada más y nada menos que la presencia de Dios. Eso nos da la explicación del por qué la oscuridad. La hermana White dice, a mí particularmente no me gustaba, no entendía por qué Dios tenía que utilizar la oscuridad para esto, porque Dios es luz. Pero la hermana White, leyendo a profundidad esto, dice, Gustavo, es que la oscuridad es el pabellón de Dios. Busquen esa expresión en el deseado de toda la gente. Y si es el pabellón de Dios, es la única forma que Dios tiene para bajar y estar presente al lado de su Hijo, junto con sus ángeles, y no fulgurar con sus rayos de gloria a toda la humanidad. Por eso las personas ni siquiera estando a un lado podían contemplarse el rostro los unos a los otros, porque nada más y nada menos que la gloria de Dios estaba utilizando una protección para no destruir a la humanidad por la que Cristo estaba muriendo. Así que a la hora nona, las tinieblas ahora se elevaron de la gente, pero siguieron ocultando el escenario del sufrimiento de la cruz del Calvario. Como les dije, ningún ojo podía ver lo que veía el otro, lo que a simple vista se veía al mirarse o al contemplarse cara a cara. Era densa la oscuridad, pero al levantarse la oscuridad y pudieron contemplarse, se encontraron que la oscuridad solamente quedaba velando al Cristo crucificado. Fue entonces cuando se escuchó una frase que dijo: Elí, Elí, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabatani, porque era el lenguaje maternal de Cristo. Esa cuarta frase, Cristo la pronunció muy diferente a las demás. La pronunció en arameo. El arameo era el lenguaje maternal de Cristo. El arameo era el lenguaje que hablaban todos los niñitos, era lo que las mamás le enseñaban a los hijos. Pero los hijos no solamente hablaban arameo, hablaban hebreo, hablaban griego, hablaban latín y hablaban arameo también. Imagínense la preparación de estos muchachos. 4 idiomas. Y cuando Cristo pronuncia esta frase, la cuarta, Elí, Elí, lama sabatani, ¿por qué me has desamparado? Entonces lo hace en arameo. Ya para este entonces, la hora novena, ya tenía Cristo Jesús 6 horas de martirio padeciendo. La hora novena equivalía más o menos a las 3 de la tarde, eso es lo que equivale, la hora nona, la hora novena, 3 de la tarde. Jesús había sido crucificado a la hora tercera, que es más o menos las 9 de la mañana. Así que cuando Cristo pronunció la tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, y la cuarta expresión, Elí, Elí, lama sabatani, van 6 horas de sufrimiento. Fíjense, 6 horas de crucificado, 6 horas de intenso dolor, 6 horas de indescriptible sufrimiento para Cristo, 6 horas donde el verdadero Dios sufre como verdadero hombre. 6 horas han pasado. Yo pienso sin duda que una de las frases más profundas, más difíciles de comprender y más misteriosas es la cuarta frase de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo me pregunto, ¿Dios sintiéndose abandonado de Dios? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que, a mi parecer, es la expresión más difícil de comprender, pero la misma Biblia se encarga de descifrarla y de decirnos que en ese momento
no son los azotes que Cristo llevó en su humanidad, no es el sangramiento que ha tenido, no es la pérdida de tejido humano que le propiciaron con los latigazos que le dieron lo que le está produciendo dolor, lo que le está produciendo agonía a Cristo. Es que como Él se ha hecho pecado por causa del hombre, el Padre no puede estar donde hay pecado. Eso lo deja siempre claro la Biblia. Donde hay pecado no está Dios. Y ahora Cristo se está haciendo pecado por causa del hombre. Y entonces Cristo está sintiendo cómo el Padre voltea la cara a otro lado, porque Cristo es pecado por causa tuya y por causa mía. Y eso es lo que le está produciendo la agonía al Padre y al Hijo principalmente, porque el Padre también sufría al ver al Hijo en esa circunstancia. Y en esa circunstancia podemos ver a Cristo sufriendo, repito, no por el dolor de los latigazos, no por el dolor que le infligieron los látigos, sino porque está sintiendo que el Padre no puede contemplarlo como pecador y él se siente desamparado. De allí la expresión, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo bueno es que Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, es claro. Cristo está muriendo y está intercediendo por nosotros, pero dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado ¿en qué cosa? En todo, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la divina gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Esta expresión de Pablo es maravillosa porque dice oportuno socorro. Cristo en su agonía veía cómo muchas personas van a tratar de acercarse a Él cuando ya no hay oportuno socorro y cuando ya no hay misericordia. El oportuno socorro está ahorita, que Cristo está intercediendo como sacerdote y como abogado por todo y cada uno de los pecadores que hay en la humanidad. Claro, al haber vivido esta experiencia, ahora Cristo puede entender al cónyuge que no entiende por qué se le murió el cónyuge y le pregunta, Señor, ¿por qué? Ahora podemos entender por qué el abuelito o la abuelita que es rechazada por los hijos, que la quieren internar allá en un lugar donde él desconoce, y él va a un rincón solo, adolorido por esa intención, y le pregunta al Padre, Señor, ¿por qué? Si yo di mi vida por mis hijos, ¿por qué me abandonan de esta manera? Ahora usted puede comprender por qué el niño que ha perdido a ambos padres se acerca y le dice al Señor, Padre, ¿por qué no tengo padre? ¿Por qué se me murieron? Todas esas realidades las comprende Cristo Jesús porque Él las vivió. Y una vez pronunciada esas palabras, Cristo pronuncia una quinta palabra. Dice, tengo sed. Eso lo encontramos en Juan 19, 28. Sed tengo, dijo Cristo Jesús. ¿Sabes que cuando nos llegan los heridos a la emergencia del Hospital Central, a veces los funcionarios públicos les descargan hasta 6, 7, 8 balazos a un delincuente y llegan botando sangre por todos lados, por decirlo así coloquialmente, desangrándose? Y nosotros los recibimos en el hospital y empezamos a trabajar por salvarles la vida. Y el delincuente lo que nos pide es agua. Tengo sed, tengo sed, tengo sed. Pero lo piden con voz fuerte. Tengo sed, tengo sed. Porque una de las cosas
que experimenta la persona que está muriendo es la sed que siente. Nosotros sabemos generalmente que ese malandro va a vivir, porque lo pide fuerte. Cuando la persona está moribunda y tiene sed, le falta el habla, pierde el habla, la lengua pierde fuerza y entonces apenas si puede balbucear y se puede entender. Nosotros sabemos que ese paciente está moribundo y se va a morir. Pero cuando llega el malandro con esa fuerza pidiendo agua, sabemos, no importa que tenga 15 heridos. Una vez traté a un criminal, cuando digo que la sociedad lo tilda de malo, y le descargaron no sé cuántas balas tenía en su cuerpo, y él llegó pidiendo agua, tengo sed, denme agua. Yo sabía que se iba a salvar. ¿Cómo se va a salvar? Mira todos los balazos que tiene. Pasó a Pabellón. Pabellón salió, se despertó inmediatamente y fue a recuperación. Lo que no saben esas personas delincuentes es que ese es un milagro de Dios para darle una oportunidad de salvación y de vida eterna. No es que los médicos sepan mucho y les salvan la vida. Nosotros no tenemos nada que hacer allí. No tenemos absolutamente nada que hacer. El dador de la vida, el que quita y pone, es Dios. Y Dios sabe a quién le puede dar una oportunidad más. Y si Cristo no ha venido hoy aquí a la tierra es porque le está dando probablemente una oportunidad a alguno de nosotros que está aquí presente que aún no ha aceptado a Cristo Jesús. Pero como dice Pablo en Hebreos, acuérdate del oportuno socorro. Porque cuando se cierre el tiempo de gracia y de misericordia, ni que lo pidas de rodilla, habrá salvación y misericordia para la humanidad que no buscó salvación a tiempo. ¿Se acuerdan de los tiempos del arca de Noé? Quisieron buscar oportuno socorro cuando ya el arca, el dedo de Dios, la había trancado. Ya no hay espacio para ninguna otra persona. No, pero ábranme, yo ahora sí quiero entrar. Ya no hay espacio. La Biblia, con una de las doctrinas más preciosas que tiene nuestra iglesia, que no la tiene ninguna otra iglesia en el mundo, nos enseña que cuando Cristo se levante de su lugar santísimo, se quitará su traje de abogado y se pondrá su traje de juez. Y en ese momento dirá, el que sea salvo, pero el que quede inmundo, que quede inmundo para la eternidad. Palabras fuertes, hermanos. Y entonces son dos cosas que le suceden a una persona. La sed intensa. Cristo tuvo sed, pero no tuvo sed de agua, hermanos. Y Cristo sigue teniendo sed hoy día. ¿Sed de qué? De que usted y yo abandonemos el pecado, de que usted y yo transformemos, permitamos que el Espíritu Santo nos transforme para honra y gloria de su nombre. Esa es la sed que siente Cristo. Esa es la sed que Cristo está sintiendo aún, a pesar de haber pasado 2000 años y tanto. Cristo sigue teniendo sed. La sed de ver que muchas personas aún no se han decidido por Cristo. Y saben una cosa, la cruz del Calvario produce milagros. Una de las cosas que asombró a los ángeles fue ver cómo su divino creador, su divino maestro, está muriendo en la cruz del Calvario y le está dando la fe de Jesús a un criminal. Ellos no pueden explicarse eso, dice la hermana White. Cristo agonizante en cuerpo y con agonía mental y hablándole a una persona que para ese momento estaba perdida, dándole la oportunidad de salvación y de vida eterna. Hermano, si nosotros pudiéramos comprender de una vez por todas cuán importante es para Dios que nosotros nos decidamos a favor de Él de una vez por todas, entonces nosotros llevaríamos un rayo de esperanza al cielo
como el rayo de esperanza que llevó el criminal arrepentido a Cristo Jesús. Así que de repente la oscuridad se apartó de la cruz y en tonos muy claros como de trompeta, dice la hermana White, se pronuncia la sexta palabra: consumado es. Esto me llamó mucho la atención porque algunos evangelios muestran la expresión consumado es, pero hay dos expresiones. Esa está en Juan 19:30, consumado es, pero la expresión que da Mateo y la expresión que da Marcos no lo dice de esa manera. Ellos dicen que Cristo gritó, consumado es. Y esto tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque la expresión consumado es son dos palabras que forman una frase. Consumado es. Dos palabras formando una frase. Pero en el original bíblico, esa es una sola expresión que traducida es un grito, pero no un grito de derrota, sino un grito de victoria. Cristo ha vencido el pecado, porque Cristo está muriendo sin haber cometido pecado. Y es entonces cuando Cristo dice, consumado es. Ya tenía la seguridad que le había dado el Padre de que Él iba a despertar al tercer día. Pero recuerden que allí en la cruz del Calvario también estaba el enemigo con sus acechanzas. Epa, tú vas a seguir en esto, soportando este dolor. ¿Dónde están tus amigos? Cuéntalos, a ver, ¿dónde están? No los ves, ¿verdad? Entonces, bájate de la cruz, chico. No sigas con esto. Vas a seguir sufriendo de esa manera. Digan ustedes, ¿eso no es una tentación bastante buena esa? Dejar ya de sufrir. Mira, tú no dices que eres Dios, pues. Bájate de la cruz, deja de sufrir y te vuelves al lado del Padre y que el hombre pague su condenación. Pero no sigas sufriendo de esa forma. Esas, dice la hermana White, eran las expresiones que le llegaban a la mente de Cristo Jesús como dardos lanzados por el enemigo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se hubiera bajado de la cruz? Pregunto, ¿tenía poder Cristo para bajarse de la cruz? ¿Sí? No se bajó de la cruz para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Así que esa expresión, consumado es, se refiere a un grito de victoria, no un grito de derrota. Y cuando dice consumado es, lo que está diciendo es, ya se cumplió las escrituras, he vencido. Y entonces podemos ir a la última frase que finalmente dice Cristo. Una vez que da el grito de victoria, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra santa dice que inclinó su cabeza y expiró. Allí murió Cristo Jesús. La hermana White dice que en esas terribles horas se había confiado Cristo Jesús en que recibiría la bendición de su Padre al tercer día y que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Pero en ese momento, cuando Cristo dijo, consumado es, en su sexta palabra, el sacerdote, vestido de una vestidura preciosa, tenía un cuchillo en la mano para sacrificar al Cordero Pascual. Leyendo un poquito a Lucas muy temprano, en horas de la mañana, hay una nota bíblica que dice que en esa única oportunidad, la fiesta pascual se celebraba llegando el día sábado. Por eso Cristo tenía que morir ese día, no había otro. Y Cristo supo interpretar las escrituras y por eso entregó su vida en esa misma fecha. En ese momento, cuando el sacerdote va a matar al cordero para ofrecerlo como sacrificio, dice la Biblia que hubo un temblor enorme, tanto
y tan fuerte que los verdugos, los sacerdotes, los príncipes y el pueblo todo cayó de rodillas. No se sostuvo nadie en pie. Y por supuesto no se sostuvo en pie tampoco el sacerdote, que largó el cuchillo y la presa se le escapó. ¿Por qué? Porque ya el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo había sido sacrificado. Ya no tenía sentido los ritos. Ahora les hablaron de los ritos. Por eso usted cuando peca no tiene necesidad de traer una víctima para degollarla y derramar su sangre. Esos son rituales. Y Cristo los abolió en la cruz del Calvario, mas no así su santa ley de Dios. Entonces, nos hemos quedado sin el Cordero terrenal, pero tenemos un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para victoria de todos y cada uno de nosotros. El velo se rasgó, ya el lugar santo, que estaba separado del lugar santísimo por ese velo, quedó al descubierto. Ya todo el mundo pudo mirar hacia adentro, porque ya allí no estaba la Shekinah, no estaba la presencia de Dios. Ya el sacerdote no tenía que entrar ni salir de templos, porque Cristo entró al lugar santísimo, porque se ha ofrecido como el único Cordero que es capaz de limpiarnos de pecado y de darnos la oportunidad de vida eterna. Es así como Cristo abre las puertas de su templo celestial para que usted, con el pecado y la carga de pecado que tiene, pueda arrodillarse con humildad y acercarse al trono de la divina gracia para encontrar perdón y promesa de vida eterna. No necesitamos un sacerdote que nos confiese. Eso lo abolió Cristo Jesús. Abrió las puertas de su lugar, de su lugar santísimo, para que todos, por medio de la oración, podamos acercarnos a Él. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estas lecciones de amor que Cristo nos da, aún muriendo en la cruz del Calvario? ¿Seguiremos propiciando dolor y humillación de Cristo Jesús en nuestras vidas por la práctica del pecado? ¿Seguiremos nosotros familiarizados con el pecado y quedando ciegos frente a las consecuencias del pecado, aún después de haber aprendido lo que Cristo hizo por nuestra salvación y vida eterna? Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre una persona que no tiene a Dios en su corazón. Por eso por eso podemos explicarnos, ¿y ese hombre cómo pudo cortarle la cabeza a esa mujer? Porque no tenía a Dios en su corazón. Y eso es lo que Cristo estaba viendo cuando sufría en agonía, que una persona sin Dios es capaz de cometer las locuras más extrañas, más extraordinarias que se hayan visto sobre la faz de la tierra. Y Cristo está sufriendo por eso, porque Dios sabe que el hombre sin Dios está perdido. Pero Cristo también sabe que el hombre con Dios va a pasar por situaciones difíciles, pero teniendo a Dios a su lado, puede vencer y salir victorioso como Cristo salió victorioso. ¿Qué vamos a hacer nosotros después de esto? Debemos reconocer que cuando recibimos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, cuando decidimos aceptar a Cristo, cuando decidimos bautizarnos, cuando decidimos aceptar por inspiración del Espíritu Santo que Cristo Jesús es nuestro Salvador, estamos recibiendo de Jesús la promesa que le dio el Padre de que estaremos en la patria nueva con un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Yo no sé cuántos de aquí, los que estén aquí presentes, no sé cuántos no hayan entregado su vida a Dios todavía. Pero quiero decirles que aquí está el mensaje que Dios inspiró para hoy y te está hablando a ti para que halles gracia y oportuno socorro delante de la presencia de Dios.
Y para nosotros lo que una vez ya decidimos por Cristo Jesús, que perseveremos, que la victoria está cerca, que así como consumado es un grito de victoria, de amor y de esperanza, esa victoria se hará real en la práctica cuando podamos contemplar a aquel que viene con poder y con gloria a buscar a sus hijos amados, que somos tú y yo. Alabado sea el Dios en el que nosotros creemos. Es un Dios de amor.